de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y pues estábamos viendo en el pasaje anterior acerca de la multiplicación de los panes. Los discípulos habían venido entusiasmados de la misión que Cristo les había encomendado, ¿verdad? Les dice, bueno, van a ir de dos en dos a predicar el Evangelio. Les doy autoridad de sanar a los enfermos, sacar a los demonios, y vayan por las casas y no lleven nada, simplemente en el camino el Señor les va a dar de comer. Los que le den eso coman y no lleven ninguna otra cosa. Bueno, era de esperarse que los resultados tendrían que darle a los discípulos alguna reacción. Y ellos vinieron contando a Jesús, fíjate que echamos fuera a los demonios y sanaron los enfermos. Eran dos cosas importantes. Ahora entonces, las consecuencias de los resultados de esta misión era que, bueno, a veces se nos olvida lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cómo Dios puede usarnos y puede ayudarnos a entender cuál es su voluntad. Pues estos discípulos habían venido muy contentos, pero ahora viene Jesús y les dice, bueno, vámonos aparte. No, Jesús no les dijo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que le fue muy bien. No les dijo nada de eso. Simplemente les dijo, vámonos aparte. Necesitan descansar un poco. Y pasaron al otro lado del mar, y cuando llegaron estaba la multitud otra vez ahí. Y dice que Jesús los atendió porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora entonces, y hablamos de eso en la predicación anterior, hablamos acerca de qué es ser una oveja sin pastor. No había, las ovejas no estaban comiendo la sana doctrina, no estaban siendo alimentados, los pastos que les daban, pues a lo mejor era maltrato, rechazo, cualquier otro, en la vida espiritual del pueblo en ese momento. Pero ahora entonces llegó el momento en que los discípulos fueron confrontados otra vez, y ahora los discípulos tenían que aprender otra vez algo más. No simplemente cuando ya se sabe una cosa, ahí llega todo. La vida del creyente es que es paulatinamente, vamos aprendiendo de una cosa y otra y vamos saliendo adelante vez tras vez. Y entonces es de esa manera que vamos creciendo y vamos madurando y vamos entendiendo las cosas acerca de la palabra de Dios. Y por eso es que los estudios son muy importantes. Necesitamos aprender para valorar nuestra vida como creyentes. Necesitamos aprender para valorar la vida de los demás creyentes. Necesitamos aprender para valorar las necesidades de todos los creyentes. Necesitamos aprender, porque de eso nos encausa realmente cuál es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Vienen los discípulos y les dicen, bueno, ya es muy tarde. Es muy tarde, han aguantado hambre. Mejor envíalos ahí a los lugares cercanos para que compren comida, o a los campos aquí cercanos. Despídelos, Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Deben de comer ustedes. Ahora entonces, los discípulos tenían que aprender en ese momento que el problema de aquellos tenía que ser el problema de ellos. Ahora entonces, pero la manera más fácil de apartarse de los problemas es apartarse uno de los demás, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Entonces, los problemas de los creyentes de esta iglesia tienen que ser los problemas de todos. ¿Amén, hermanos? Debe ser
es de todos. Ahora entonces, y de esa manera, Jesús les dice, deben de comer ustedes. Aprendimos un principio importante aquí, y es entonces, pero ellos dijeron, no es posible, hay que gastar 200 denarios, 200 salarios de personas que trabajaban y lo que ganaban al día. 200 salarios, es mucho, Señor, para darles, para ir a comprar y para darle de comer a todos. Tomando en cuenta que no simplemente eran 5,000 los hombres nada más, pero allí estaban los niños y las mujeres. Entonces era un gasto muy grande. Pero viene Jesús y les dice, ¿cuántos tienen ustedes? ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces? Jesús sabía todo. Sabía que ahí entre la multitud había unos panes y unos peces. Y ellos dijeron 5 panes y 2 peces. Y los mandó a organizar a la gente de 100 en 100 y de 50 en 50. Y luego, bueno, mandó a traer los panes y los pececillos porque quería multiplicar. Elevó una oración al Señor y la comida llegó. Y empezaron los discípulos a dar la comida a los grupos. ¿Y por qué es que usa el Señor esta organización? Porque si hubiera dicho el Señor, vengan, aquí hay comida, vengan, ¿qué hubiera pasado, hermano? Hubiera sido como una estampida, ¿verdad? Todos tenían hambre, ¿verdad? Y todos hubieran querido agarrar, y no hubiera sido posible darles de comer así desorganizadamente a todos, ¿verdad? Entonces, vemos que usó algunos principios básicos de organización, de administración aquí el Señor, y de eso debemos de aprender. Pero luego, ¿verdad? De esto dice que sobraron 12 canastos de los pedazos de peces y pedazos de pan. Ahora, fíjense bien, 12 canastos, 12 apóstoles, 12 discípulos, 12 canastos, porque ellos fueron los encargados de administrar. ¿Y la lección para quién era, hermano? ¿Para la multitud o para los discípulos? Para los discípulos. Ya ven que sí se puede. Algunos de la teología de la liberación dicen que este no fue un milagro. No, dice, el milagro fue aquí compartir, pero no es cierto. Es que la multiplicación de los panes fue un milagro. Que es importante compartir, sí es cierto, ¿verdad? Los creyentes debemos de compartir de lo que tenemos. Pero más sin embargo, la teología de la liberación dicen, aquí es más, aquí en esta iglesia una vez fue predicado este mensaje, dijeron, no fue un milagro. Lo que pasó es que todos andaban un poquito y empezaron a compartir. Y ajustaron a comer todo y todavía sobraron 12 canastos de la comida que sobró. Ahora entonces, pero no es cierto, este fue un milagro, ¿verdad? Fue un milagro. Y llegado al final de este evento, el Señor se apresura a despedir a la gente. Y fíjense bien, vamos al capítulo 6 siempre, y vamos a ver versículo 45 al versículo 52. Y dice el pasaje, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense que dice el Señor, hermano, enseguida hizo, como que el Señor estaba apresurado porque sus discípulos se fueran de ahí. Ahora, ¿qué aprendieron los discípulos? ¿O qué debían de aprender los discípulos
multiplicación de los panes. Debían de aprender también que si ellos tenían autoridad por los enfermos y por los demás, ¿cómo fue que flaquearon en darle de comer a la gente? Porque el Señor, ¿a quién recomienda que le dé de comer? A ellos. Ahora entonces, vemos aquí, en este otro pasaje, que el Señor estaba preciso para que ellos entraran en la barca y para dejarlos ir al otro lado, mientras Él despedía a la gente. Y vemos aquí algunas cosas interesantes. Y es porque en el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, que habla de este mismo pasaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 14 y 15. Versos 14 y 15. Dice: cogieron pues, hicieron 12 cestas de pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora entonces vemos aquí que en el Evangelio de Juan, cuando habla de este mismo caso, que era lo que querían hacer los discípulos, la multitud de la gente con Jesús, dijeron: aquí tenemos la oportunidad, este es el rey que estábamos esperando, este es el Mesías, hagámoslo rey. Hagámoslo rey. ¿Cuáles eran sus intenciones? Entonces, en el Evangelio de Marcos dice que Jesús se apresuró a subir a los discípulos a la barca, y él quería despedir a la gente aquella, porque conocía los corazones de ellos y sus intenciones. Él pensó: bueno, estos me van a querer agarrar a la fuerza aquí, me van a nombrar rey, y pues me van a querer hacer conmigo el rey, pero el rey de sus necesidades. Ahora entonces, y fíjense bien que aquí aprendemos algunas cosas interesantes. Pero Jesús, bueno, no era su deseo todavía. Jesús era el rey de reyes, hermanos. Claro que sí. Pero él no era el tiempo todavía. Entonces, la gente quería ser rey, ¿para qué? Para saciar las necesidades de todos. Y Jesús, su principio importante no era las necesidades humanas. Simplemente Él venía a las necesidades espirituales. Y ya les había enseñado estando los 5,000, ahí todas las personas, dice que estaban como ovejas que no tenían pastor. Él les enseñó muchas cosas. Estaba saciando las necesidades espirituales. Pero cuando vio la necesidad física también decidió darles de comer. Pero estos al ver que Jesús había hecho esto, ya le querían nombrar rey. Y es que la gente, hermanos, donde ve las oportunidades, siempre, ¿verdad?, se emociona y dice: hermano, aprovechemos esto. Ahora entonces, y algunas de las cosas que ellos, de la visión que tenían los judíos, era: bueno, hagámosle rey, porque él nos va a sacar de la esclavitud de los romanos, lo vamos a nombrar el general, y vamos a armar la revuelta, y vamos a salir de la esclavitud de Roma. Eran algunas intenciones de los judíos. Ahora entonces, pero Jesús, ¿qué dijo Jesús acerca de todo esto? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo.
Mi reino no es de este mundo. Algunos tienen grandes aspiraciones para la vida aquí en la tierra. Hermanos, aquí somos pasajeros nosotros. Aquí no vamos a ser eternos en esta tierra. Y si el Señor quiere llevarnos pronto, mucho que mejor. Amén, hermanos. Porque fíjense bien que nosotros aquí somos advenedizos, dijo Pedro, ¿verdad? Somos peregrinos y advenedizos. Vamos de pasada por aquí. Ahora entonces, y estos judíos dijeron, bueno, hagámosle rey. Esto está bonito porque este hombre no necesita mandar a sembrar para darnos de comer, no necesita mandar al molino para que se mueva la harina, no necesita mandar a pescar para que hayan peces, no necesita nada, solamente él necesita hablar y que se hagan las cosas, y aquí todos estamos chéveres porque no vamos a hacer nada. Miren, solo vamos a comer. ¿A quién le gustaría estar así? A mucha gente. A mucha gente, ¿no? Cuando se hacen las campañas de las políticas aquí en el pueblo, fíjense bien, la gente llega comentando y dice, mira, ¿y cómo estuvo la actividad que hizo el fulano allá? Estuvo lleno. Y entonces, y lo mejor, que hubo pollo campero y gaseosa, y la gente venía hasta con una bolsada, ¿no? De cada cosa. ¿Y cómo estuvo el del otro? Igual. Igual. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que la gente va donde hay, ¿verdad? No lo hace por convicción, sino lo que hace es que va donde hay de comer. Recuerdo que cuando vinieron los misioneros, por primera vez con el hermano Teoteo, fuimos allá a la conferencia San Vicente. Y fíjense bien cómo ellos desconocían cómo éramos nosotros aquí. El primer día contrataron a un restaurante que llevara comida, ¿cómo le dicen a esa comida? Buffet, comida buffet. Y pusieron la comida en unas mesas grandes ahí, había de todo. Y había un montón de cajas de gaseosa allí, y entonces, y había jugo, y había agua, y había de todo, pues. Entonces, y resulta que los creyentes, entre comillas creyentes, pastores, hermanos, y entonces, como que se les iba a acabar aquello, y empezaron a salieron a la carrera cuando dijeron ahí está la comida, y dijeron agarrar, y uno se agarraba un plato, y 2 platos, y 3 platos, y para más tarde. Y entonces, eso no hubiera sido mucho el problema si se lo hubieran comido. Pero qué lástima que cuando del comedor hasta donde se estaba dando la conferencia había que caminar como una cuadra, así para arriba. Y qué lástima que las botellas de gaseosa a la mitad la botaban. Los jugos ahí hasta la mitad no se lo tomaban. Y hubo un hombre que se llevó un tipac de jugo, ¿verdad? Lo llevaba en la mochila. Ahora entonces, y allá en la noche lo sacó y le dijeron los demás pastores, ¿trajiste para repartir aquí a la hora de dormir? No, dijo, eso me lo voy a llevar para la casa, para mi familia. Bueno, pues es su familia, ¿no? Por lo menos. Ahora entonces, y resulta que donde hay la gente dice, bueno, aquí está de aprovechar. ¿Y sabe qué, hermano? El 5.º día de la conferencia dieron los hermanos que era mucho desperdicio. ¿Y saben que con qué comimos? Con un pedacito de cuajada y un poquito de frijoles fritos. Y un fresco, ¿verdad?, mandado a hacer en una bolsa. Se acabó la vida buena. Y dijeron ellos, para la próxima conferencia están invitados, pero no va a haber comida, cada quien tiene que traer la comida. Y entonces la conferencia fue en San Miguel. Y todo el mundo viendo a los americanos comiendo bien y nosotros comiendo
¿verdad? Arrocito y frijoles y un pedacito de cuajada, que valía 2.50, ¿verdad? Entonces, y había que pagarlo. Ahora entonces, pero la gente hacía, ¿no? Ahora Jesús quería aprovecharlo para eso y Jesús dice, no, no puede ser así. Entonces, encontramos aquí que Jesús después dice que despedido la multitud se fue a orar y venía una nueva lección para los discípulos. A veces nosotros decimos, porque es que me pasan tantas cosas, me dio la chikungunya y ahora me está dando el reuma y de repente me está dando otro problema que estos mis hijos me dan y que no tengo dinero y que por otro lado hay que pagar los impuestos y por otro lado estamos en una cuestión que ya no sabemos cómo hacer y empezamos, ¿verdad?, a quejarnos. Pero a veces esas son las lecciones que el Señor nos quiere dar, ¿verdad? Necesitamos aprender de eso. Necesitamos aprender. El Señor, bueno, envió a los discípulos y cuando entraron el mar estaba tranquilo. El mar estaba tranquilo. Y saben, pero el Señor se fue a orar allá. Y algunos se preguntan, ¿qué fue lo que oró el Señor? Pues no lo dice aquí, ¿verdad? No lo dice. Pero a lo mejor el Señor estaba orando por sus discípulos que iban a enfrentar una nueva prueba. La de la comida no la superaron, ¿verdad? Tuvo que hacer la comida el Señor. Ahora viene una nueva prueba. Y dice que se fue a orar. Versículo 46 dice, después que se hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ahora entonces, él solo en tierra. Versículo 48. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse de eso. Veamos algunas cosas. Dice que estaba orando, los discípulos estaban en gran fatiga, la barca se quería hundir y ellos remando y remando y el viento les era contrario, ¿verdad? Y no podían salir al otro lado y estaban a la cuarta vigilia ya de la noche, significaba las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Entonces, cuando los despidió, estaba entrando la tarde y entonces había pasado un poco de tiempo. Algunos se preguntan por qué el Señor fue hasta que estaban cansados allá, hasta que estaban con fatiga. ¿Por qué el Señor no fue inmediatamente? Porque el Señor dice que los estaba viendo desde que estaba afuera. Versículo 48 dice, y viéndoles remar. Es decir, el Señor estaba viendo el problema que tenían ellos. Así como el Señor ve tu problema, hermanos, el Señor puede ver tu situación, el Señor puede ver qué es lo que está pasando, el Señor lo sabe todo. Ahora entonces, y dice que estaba viéndolos. Ahora entonces, pero algunos se preguntan, ¿por qué no fue inmediatamente? Bueno, hermanos, es que el Señor a veces quiere que nosotros entendamos que las pruebas de la vida te van a enseñar algo. Las pruebas de la vida te van a enseñar algo. En todas las situaciones que todos hemos pasado alguna vez, y todos a veces nosotros decimos lo que nos ha pasado, algo de eso es que el Señor ha querido que nosotros saquemos el provecho de aprender eso, de aprender algo de eso, ¿verdad? Entonces, y fíjense bien que el Señor dice que aquí que cuando vio la barca en medio del mar, dice que estaban en gran fatiga, en gran fatiga. ¿Cómo le llamamos a la fatiga hoy en este tiempo nosotros, hermanos? Le llamamos la depre.
cuando estamos deprimidos, estamos en depresión, es porque las cosas están rebasando ya. La situación que estamos enfrentando ya no la aguantamos. Ya no la aguantamos. Y entonces, fíjense bien, el Señor quería que estos discípulos también entendieran que los problemas de la vida debemos nosotros siempre depender del Señor. Necesitamos siempre depender del Señor. Y me gustan algunos pasajes de la Escritura, entonces, que hablan acerca de la protección de Dios. Fíjense bien, algunos salmos son maravillosos. Dice que el Señor siempre está atento a nuestro clamor. Cuando nosotros pidamos el auxilio, Él está atento. Salmo 34. Me gustaría que leáramos el Salmo 34. Salmo 34. Es un versículo, es un pasaje que cada creyente debería hacerlo como devocional de su vida. Y dice en el versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, hermanos, tenemos el auxilio de Dios en medio de las situaciones de nuestra vida, en las situaciones difíciles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Imagínense usted la barca hundiéndose. Puede ser también las situaciones de nuestra vida. Cuando nuestra barca se va hundiendo, cuando nuestra barca se va naufragando, este pobre, ¿qué debe de hacer? Clamar al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Le va a oír, le va a oír. Es más, y fíjense bien, en este pasaje es interesante porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Siempre el Señor ha prometido estar muy cerca de nosotros. Y el ángel de Jehová muchas veces es visto como Jesucristo mismo, ¿verdad? Que tiene cuidado de nosotros. La Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, bueno, sean sus costumbres sin avaricia, porque el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador. Y solo me recuerdo de los judíos allá en el desierto, querían comida. Y entonces el Señor les mandó el maná y el Señor les dijo cada ración para cada día. Pero ellos querían guardar para mañana. Así somos, ¿verdad? Queremos guardar para mañana, no confiamos en lo que Dios dice. Y dice, bueno, no, dijo el Señor, todo el día viernes van a guardar para el sábado. Y entonces, y la gente no hacía caso, se le gusanaba la comida. Bueno, entonces, y el Señor había prometido darles de comer, estar con ellos, y ellos renegaron. Bueno, en los momentos difíciles, allí está el cuidado del Señor. Ahora entonces que en este Salmo 34, y también dice en el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos, hermanos? Los creyentes. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre el Señor, está viéndolos ahí, así como estaba viendo aquí en el Evangelio de Marcos a los discípulos, estaba viéndolos que estaban allí naufragando. El Señor estaba viendo. Entonces,
Pero el Señor dice, tengo atento mis oídos al clamor de aquellos que me buscan. Ahora entonces, veamos otra vez el Evangelio de Marcos. Y dice que en el versículo 49, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que le dice el Señor a usted también, hermano, tenga ánimo, no tema, el Señor está con nosotros, porque el Señor ha prometido tener cuidado de nosotros. Y cada circunstancia, por negativa que sea, no se olvide que aunque esa circunstancia negativa, para usted, Dios va a sacar algo bueno de eso, para usted también. Porque dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ese es un versículo muy importante para la vida de los creyentes, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si alguna cosa pareciera que es negativa en contra nuestra, Dios va a hacer algo de ahí. Dios quiere hacer algo ahí. Cuando tenga pruebas, cuando tenga aflicciones, cuando usted siente que los ánimos están tan bajos, no se olviden que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, vemos en el versículo siguiente, porque todos le veían y se turbaron. Bueno, en el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Y quién es este que puede caminar y que tiene como senda o como camino el mar? Solo imagínense, hermanos. Los hombres últimamente han querido inventar algunas máquinas donde se pueda caminar sobre el mar. En Discovery Channel, ahí aparecen algunos programas de eso, ¿no? Y dice que alguien quiere inventar algunos zapatos para caminar sobre las aguas. Y fíjense bien que hasta ahora todavía no han hecho algo tan concreto. Pero ¿sabe qué? El Señor no ocupaba zapatos, ¿verdad? Inventados por los científicos. Podía caminar porque Él es el que ha creado todo y tiene el poder para hacer todas las cosas, y mucho menos no hacer un obstáculo, un viento embravecido que levantaba las aguas para que Él pudiera caminar sobre ahí, porque Él es el Todopoderoso. Miren que le dice, no tengan miedo, soy yo. ¿Y cuál es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para el Señor? Yo soy. Ahora entonces, yo soy, está aquí. Y versículo, dice, versículo 52, el 51, y todos se maravillaban en gran manera. Hermanos, ustedes podrían decir, está bien, los discípulos se maravillaban porque vieron grandes cosas, pero nosotros también podemos maravillarnos de lo que el Señor hace, ¿no? El Señor hace grandes cosas, no es un Dios limitado. Y fíjense, algunos les iban a sacar los riñones y el Señor dijo, no, aquí está el riñón. Bueno, nos daba testimonio la hermana Francisca en nuestros días, un poco, la operaron de otra cosa, pero la llevaron una vez al médico. La hermana Francisca ha tenido la dicha de recibir muchos milagros y es miembro de esta iglesia. Y dice, me llevaron un día que me iban a operar los riñones, se me habían bajado los riñones a la mitad. Un riñón lo tenía a la mitad, es decir, que ya no servía. Porque los riñones, cuando ya no sirven, tienen como una medida, no estándar, de acuerdo a la estatura de cada persona. Y
a ella se le había bajado a la mitad. Y resulta, la llevan al hospital y dicen, bueno, vamos a operarla, dijo el médico. Pero el médico dice, bueno, antes de operarla vamos a volver a chequear. Y los hermanos habían clamado, ¿no?, por la hermana. Y cuando el médico ve la radiografía de los riñones, dice, no, hombre, ¿para qué vamos a operar? Está bueno el riñón. ¿Quién le dio el riñón, hermano? El Señor. Estaba completo el riñón a la medida exacta. ¿Y para qué iba a operar? Entonces vemos las maravillas del Señor. No es, hermanos, no es un Dios limitado en el que confiamos y creemos, sino que es en el Dios Todopoderoso. Ahora, entonces vemos aquí en el versículo 52 y terminamos, porque aún no habían entendido que los panes, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mírenlos, eran retardados para aprender. Así somos muchos de nosotros también, ¿verdad? Nos cuesta aprender. Ven que dijeron los discípulos, se maravillaban porque ni aún todavía no habían entendido lo de la multiplicación de los panes, como dice el Señor, para darles de comer. Es como que dijéramos nosotros, ¿verdad? ¿Y quién es este Jesús, pues? ¿Quién es este Jesús? Que ya hizo un montón de milagros, pero todavía nos preguntamos quién es. ¿Y quién es Jesús, pues? ¿Y quién es? Es el Todopoderoso, que lo puede hacer todo. Ahora entonces, ellos dicen, bueno, nos quedamos maravillados porque no sabemos, ni aún no sabemos cómo es que hizo eso de los panes. Hermanos, es triste, ¿verdad?, que a veces el Señor hace tantas cosas y nosotros todavía en la luna, ¿verdad? Todavía en la luna, pensando que cómo son las cosas. Ahora entonces, ellos todavía estaban pensando, ¿cómo fue que hizo todo ese milagro de los panes? Mira, si el Señor todavía les había dado autoridad a ellos de echar fuera demonios, de ir a sanar a los enfermos, entonces no era suficiente eso, pues, para darse cuenta que Él tenía la autoridad sobre todas las cosas. Así que, hermanos, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señor, y a ellos sea la honra y la gloria de los siglos. Amén.